Hay una palabra que tiene a toda la economía mundial en vilo: Evergrande. Y es que lo que empezó como un problema local en China se ha convertido, poco a poco, en una crisis que amenaza con arrastrarnos a todos. Hoy vamos a desgranar la crisis inmobiliaria china y, sobre todo, sus réplicas globales. Pensemos por un momento en un imperio de ciudades fantasma, construido, literalmente, sobre una montaña de deuda. La pregunta, claro, es inevitable. ¿Qué pasa cuando llega el momento de pagar la factura? Pues hoy vamos a intentar responder a esa pregunta. Para que nos hagamos una idea de lo que está en juego, primero hay que entender la escala del mercado inmobiliario chino. Fijaos en este dato. Ha llegado a suponer hasta un 25% de su PIB. O sea, no hablamos de un sector más, hablamos del motor que ha impulsado a toda la economía. Bien, esta es la hoja de ruta de hoy. Empezamos en el epicentro del problema. Luego veremos las grietas del sistema, los intentos de rescate y, por supuesto, las ondas de choque globales. Después exploraremos 3 futuros posibles y terminaremos con las claves para entender qué está pasando y cómo actuar. Venga, pues vamos a meternos de lleno empezando por el corazón del asunto, el epicentro del problema. Porque esta es una crisis que, ojo, lleva años gestándose. Y es que los datos no engañan. El mercado lleva casi 2 años completamente estancado y los precios no paran de caer. De hecho, las previsiones para 2025 se han revisado a la baja y ya apuntan a una caída de casi el 5%. En un mercado de este tamaño, eso es una auténtica barbaridad. Pero que nadie piense que esto es algo repentino. No. Esto es una crisis a cámara lenta. Empezó en 2021 con el impago de Evergrande, tuvo un punto de inflexión en 2024 con su orden de liquidación y todo apunta a que en 2025 el mercado seguirá contrayéndose, por muchos apoyos que se ponga. Vale, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que ha provocado estas grietas enormes en una industria que parecía indestructible? Vamos a ver las causas que hay detrás de todo esto. Y aquí está la madre del cordero, el famoso modelo de preventa. Un sistema en el que los promotores vendían casas sobre plano, que aún no existían, y usaban ese dinero, más un endeudamiento brutal, para financiar las obras. Era en esencia un castillo de naipes que se sostenía sobre la confianza y la idea de que el mercado nunca iba a parar de crecer. Claro, en 2020 el gobierno chino dijo hasta aquí. Para frenar esa espiral introdujeron la política de las 3 líneas rojas. ¿Qué es esto? Pues básicamente unos límites súper estrictos a la deuda de las empresas. De la noche a la mañana le cortaron el grifo del crédito a las promotoras que estaban más apalancadas. Y claro, el efecto dominó fue inmediato. Esto generó una crisis secundaria, porque los gobiernos locales, que vivían literalmente de vender suelo a esas promotoras, vieron cómo sus ingresos se desplomaban y eso, claro, debilitó su capacidad para sostener sus propias economías. Con el sistema haciendo aguas por todas partes, la pregunta es obvia: ¿qué está haciendo Pekín para que el barco no se hunda del todo? Vamos a ver ese intento de rescate. El gobierno ha sacado toda la artillería. Para animar a los compradores, han quitado los tipos mínimos de las hipotecas y han bajado la entrada necesaria a solo un 15%. Y para ayudar a los constructores, han recortado tipos de interés y han creado unas listas blancas para que la financiación llegue a los proyectos prioritarios. Un esfuerzo gigantesco para reanimar la demanda. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de todo este despliegue, la confianza sigue por los suelos. Como dice la agencia Fitch Ratings, hay datos puntuales mejores, pero la sostenibilidad es incierta. El escepticismo sobre si esto va a funcionar a largo plazo es total. Y aquí es donde la cosa se pone seria para el resto del mundo, porque esto ya no es un problema doméstico de China. Las ondas de choque se están sintiendo, y mucho, en toda la economía mundial. Fijaos en esta dualidad tan curiosa en el mercado de metales. Por un lado, la demanda de cobre y aluminio para construir edificios está por los suelos, pero por otro, la demanda de esos mismos metales para la transición energética, coches eléctricos, redes eléctricas, sigue fuertísima. Se ha creado un mercado a 2 velocidades. Y los efectos en cadena no paran ahí, ni mucho menos. Afectan al comercio mundial, a los beneficios de empresas de todo el planeta, a los que venden maquinaria. Incluso la poca confianza del consumidor chino hace que se vendan menos bienes de consumo, como por ejemplo coches eléctricos. Vale, con todo esto sobre la mesa, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde va todo esto? Vamos a analizar 3 escenarios posibles para los próximos meses. Bueno, pues los analistas barajan 3 caminos. El más probable, con más de un 50% de posibilidades, es el que llaman escenario base, una estabilización lenta y con caídas de precios de hasta el 5%. Luego hay un escenario optimista, que solo pasaría si el gobierno mete muchísimo más dinero. Y el pesimista, claro, que veríamos si las políticas fallan y los precios caen más de un 6%. Y ahora llegamos al punto crucial. ¿Qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué podemos sacar en claro para entender lo que pasa?
y, quizá, para actuar. A ver, para un inversor global la clave parece ser la selectividad. Hay que evitar a los promotores privados que no tienen el respaldo del Estado. Es preferible centrarse en las grandes ciudades y en las empresas públicas. Y sobre todo, saber diferenciar muy bien entre la debilidad del ladrillo y la enorme fortaleza de la transición energética. Y para los reguladores de fuera de China, la lección también es muy clara. Hay que centrarse en que la vivienda sea asequible, pero sin provocar un colapso. Usar herramientas para controlar el crédito. Y muy importante, planificar la renovación energética de los edificios, para evitar que se queden obsoletos y pierdan todo su valor. Al final, si lo pensamos, el objetivo de Pekín está clarísimo. No quieren provocar un colapso que lo arrastre todo, sino gestionar una corrección controlada. Desinflar la burbuja, sí, pero poco a poco y con mucho cuidado. Es un ejercicio de equilibrio económico de altísimo riesgo. Y con esto cerramos el círculo. Pekín está de momento evitando el colapso, está conteniendo la crisis. Pero la pregunta fundamental, la que va a definir la próxima década, sigue en el aire. ¿A qué coste para el crecimiento futuro? Recordamos que este análisis es de carácter educativo e informativo y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero.